Vamos a hablar sobre el meridiano del pulmón, el cual este meridiano consta de 11 puntos. El primer punto inicia en el primer espacio intercostal. El segundo punto va debajo de la clavícula. El tercer punto de pulmón va a 3 cun debajo de la extremidad anterior del pliegue de la axila. Entonces iría acá. El punto 4 de pulmón va a un cun debajo del punto 3 de pulmón en el lado radial del músculo bíceps. Entonces iría acá. El punto 5 de pulmón va en el pliegue del codo al lado del tendón del bíceps braquial. Sería acá. El punto 6 de pulmón se encuentra a 7 cun por encima del pliegue de la flexión de la muñeca en la cara radial del antebrazo. Entonces sería acá este punto. El punto 7 se encuentra donde hay una pequeña fisura que está encima de la apófisis estiloide del radio hacia el codo. Entonces acá sería el punto 7. El punto 8 se encuentra en la parte interna de la apófisis estiloide del radio a un cun por encima de la muñeca. Este sería el punto 8. El punto 9 de pulmón se encuentra en el pliegue de la muñeca. Iría acá. El meridiano de estómago empieza a 0,7 cun directamente por debajo de la pupila del borde infraorbitario. Luego estómago 2 queda a un cun directamente por debajo de la pupila donde está la cavidad infraorbitaria. Sigue bajando a estómago 3 directamente por debajo de la pupila a nivel del borde inferior de las alas de la nariz. Luego estómago 4 a 0,4 cun lateralmente del ángulo de la boca. Luego estómago 5 a 1,3 cun por delante del ángulo de la mandíbula. Luego sigue bajando a estómago 6 en la próxima del macetero. Luego sube ahí directamente arriba del punto anterior del borde inferior del arco cigomático. Sigue subiendo y queda en el punto E8, en el punto doble de la línea vertical de la parte del borde anterior de la sien. Se une con la línea transversal de parte del punto de U24. Luego estómago nuevo queda al nivel del hueso hioides en el borde anterior. Luego estómago 10, ahí queda en el borde superior de la clavícula entre la cabeza external y la clavícula. Luego estómago 12 en la fosa supraclavicular a nivel de la línea media clavicular. Luego estómago 13, 14, 15, 16 y 17 y 18 quedan en los espacios intercostales con las costillas entre cada dos puntos a 4 cun lateralmente de la línea media del esternón. Luego sigue estómago 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 y 30. Cada uno de estos 12 puntos distancia a un cun del anterior, están a 2 cun lateral de la línea del borde del abdomen. Luego estómago 31 queda directamente por debajo de la espina ilíaca anterior superior a nivel del borde inferior de la pubis. Luego estómago 32 queda 6 cun por encima de la rodilla en el centro de la cara frontal del fémur. Luego estómago 33 a 3 cun por encima de la rodilla en la línea que une estómago 32 con el borde superior de la rótula. Luego estómago 34 a 2 cun por encima de la rodilla, encima de la misma línea que el anterior. Estómago 35 queda en el espacio extremo intraclavicular rotuliano. Estómago 36 queda en el alto
prominencia de la parte superior del músculo. Estómago 39 en el extremo inferior de la prominencia. Luego sigue bajando a estómago 37 en el punto medio de la línea que une puntos estómago 36 y estómago 39. Estómago 38 queda a un cum por encima del estómago 39. Estómago 40 en el lado extremo del estómago 38 en el borde tibial anterior. Luego baja estómago 41 a nivel del malleolo externo entre los dos tendones del dorso de la piel. Luego estómago 42 a 1,3 cum por debajo de intestino 41 donde se planta la arteria. El 43, estómago 43 en la parte posterior de la articulación del macetero facial del segundo y tercer dedo del pie. Luego pasa el estómago 44 que queda en la parte anterior de la articulación metatarsofalangica del segundo y tercer dedo del pie. Luego pasa y termina el último punto, estómago 45 en la raíz del ángulo unguial del lado externo del segundo dedo del pie. Meridiano de intestino delgado empieza en el lado cubital del meñique en la raíz del ángulo unguial entre la piel blanca y roja de la mano. Después sube y queda en la parte de la articulación metacarpofalángica del quinto metacarpiano entre la piel blanca y roja. Después intestino 3 queda ubicado en la parte posterior de la articulación metacarpofalángica del quinto metacarpiano entre la piel blanca y roja. Después sube a intestino 4 que queda en la parte anterior del hueso triangular entre la piel blanca y la roja. Después sigue subiendo a intestino número 5 que está en la parte posterior del hueso triangular entre el piel blanca y roja. Después sigue subiendo a intestino 6 que queda en la planta hacia abajo cuando se inclina la mano en la depresión de la cabeza del cúbito. Después intestino 7 que queda a 5 cum por encima de intestino 5 en el borde interno del cúbito. Sigue subiendo a intestino número 8 entre el que queda ubicado en el olecranon y el epicóndilo interno del húmero. Después sigue a intestino 9 que queda a un cum por encima del pliegue axilar posterior. Luego a intestino 10 que queda directamente por encima de intestino 9 en el borde inferior de la esquina de la escápula. Después sigue intestino 11 que queda un cum por debajo del punto medio del borde inferior de la espina de la escápula. Luego pasa a intestino 12 que queda a un cum por encima del punto medio del borde inferior de la esquina de la escápula. Luego intestino 13 que queda a un cum lateral del extremo medial del borde superior de la esquina de la escápula. Luego intestino 18 queda a 3 cum lateralmente al borde inferior de la apófisis espinosa de la primera vértebra torácica. Luego intestino 15 que queda a 2 cum lateral al borde superior de la apófisis espinosa de la primera vértebra torácica. Luego intestino 16 que queda en el borde posterior de el hueso hioides. Después intestino 17 que queda en el borde anterior a nivel del ángulo interno de la mandíbula. Luego va subiendo, queda intestino 18 en la parte de presión del borde interior del arco del cigomático. Luego sigue subiendo y termina en intestino 19, obtenido 19 puntos en la depresión del anterior del trago.